Buenos días, arquitectos y compañeros. En esta oportunidad, el grupo 8 del curso de Historia y Teoría de Arquitectura 1 prestará su exposición correspondiente al trabajo de investigación, que comprende el análisis de 4 obras. A continuación mencionaré los integrantes y las obras correspondientes. Liberro Antinel, con San Ivo de la Sapienza, Carol Urquiaga con el Entrenión, Carol Yactayo, Castillo de Clasic, ¿sí? Y quien les habla, Caterina Ábalos, con la Biblioteca Nacional Marciana. A continuación se presenta el índice, introducción. El presente trabajo tiene como objetivo el análisis y comparación de la arquitectura renacentista y barroca, y las obras a estudiar son las anteriormente mencionadas. Presentaremos datos generales de cada obra, datos relacionados con su historia, al igual que un análisis arquitectónico en el que se profundiza ciertos criterios presentes en el Tratado de Equilibrio, los cuales están divididos en criterios, y usilitas, firmitas y venustas. Nos permitirán adentrarnos en el estudio de los estilos arquitectónicos. Arquitectura renacentista. Abarcó los siglos XV y XVI. Se caracteriza por ser un momento de ruptura en la historia de la arquitectura y en especial al estilo arquitectónico previo, que era el gótico. Arquitectura barroca, precede del Renacimiento y su supuesto clasicismo, se caracteriza por la complejidad y la presencia de dinamismo de las formas. Igualmente posee riqueza en la ornamentación, monumentalidad, teatralidad y espectacularidad. Línea de tiempo. Se presenta la línea de tiempo que será a continuación a lo largo de la exposición sintetizada por cada una de las compañías y sus obras. Análisis arquitectónico. Biblioteca Marciana. Se presenta el índice, datos de la obra, datos históricos, línea de tiempo, análisis arquitectónico y conclusiones. Comprende desde el año 1537 hasta el 1588. Los arquitectos San Jacobo, ante Antonio Sansovino y Vicencio Escamoso. Ubicación, Plaza de San Marcos, en Venecia, Italia. Datos históricos. El Renacimiento en Venecia, Italia, surgió tardíamente después de la Florencia por la década de 1480. Tuvo como mayores exponentes a Mauro Coruzzi y Michel Sanmicheli. Con respecto a los arquitectos de la Biblioteca Marciana, Jacopo Antonio Sansovino es arquitecto y escultor italiano, cuyo nombre de origen era Jacopo Tatti, pero lo cambió debido a que fue discípulo de Andrea Sansovino. Sus obras se muestran en la influencia de la escultura clásica. Y Vicencio Scamosi, que nació en Vicenza, 1552, hijo de un constructor, recibió su primera formación de su padre. A los 26 años diseñó su primera obra maestra, Villa Pisani, en Lunilla, alumno de Palladio y gran teórico de arquitectura. Biblioteca Marciana, como puede observarse, se inició en 1537 por Antonio Sansovino y luego de su muerte siguió Vicencio Scamosi. Puede observarse que al igual que otras bibliotecas, apoyó la ley de entrega de copia de cada libro publicado en el país, lo que contribuyó a que sea una de las bibliotecas más importantes de Venecia. Obras referenciales con respecto a los arquitectos: Iglesia de San Juan de los Florentinos y el Palacio de la Quinta Carranza. Línea de tiempo. Se puede observar que a lo largo del tiempo, la distribución de los volúmenes de la biblioteca ha ido cambiando de lugar con respecto a la remodelación, a una remodelación o ampliación o construcción nueva de nuevas instalaciones. Análisis arquitectónico, utilities. Podemos observar que en la planta baja, el ingreso principal, el recorrido, que es lineal, el espacio de circulación frente a la Plaza de San Marcos y cerca al muelle y la entrada de la Biblioteca Marciana. Seguido de primera planta, observamos a la derecha el vestíbulo y la sala de lectura, y a la izquierda los oficinas de los jugadores y espacios de circulación que nos llevan hacia las diferentes salas. Podemos observar las oficinas de procuradores, vestíbulo y sala de lectura anteriormente mencionadas. En 1904, a la Biblioteca Marciana se le añade el Palacio de la Seca de los Stato Veneto, que viene a ser la Casa de la Moneda. Y actualmente la Librería Marciana consta de esos dos edificios. Es usada tanto como museo como biblioteca y contiene más de 1 millón de volúmenes. Podemos observar en celeste la Casa de la Moneda y en lila la Biblioteca Marciana, y igual que dos volúmenes juntos. Firmitas. Sigue una tipología en escena que nos resulta familiar, ya que tiene una arcada en la planta baja y una planta principal en piano nobile encima de esta. Y la forma que Sansovino incorpora las columnas de los órdenes mayor y menor y los arcos fue muy admirada por los arquitectos posteriores. Podemos observar los detalles hacia venustas, orden u ordenamiento. Podemos observar aquí que en la planta baja se observa que existe un orden por bloques, 1, 2 y 3. Del mismo modo, dentro de cada uno de esos bloques se visualiza en áreas pequeñas
nuevos bloques que forman, los pequeños bloques forman un gran bloque que a su vez se repite, y podemos ver lo mismo en la primera planta, que se repiten los bloques de la planta baja, y en consecuencia los bloques pequeños siguen con el orden de dimensiones. La simetría en la planta es evidente. Esto debido a los rectángulos armónicos que tuvieron en cuenta durante su construcción, que le da, valga la redundancia, ese efecto armónico a cada salón, ya sea principal o no, de toda la biblioteca. Simetría en fachada y la simetría en volumen. En Ovidmio se puede observar la escala monumental y la escala humana. En decoro u ornamento arquitectónico, en la planta baja se observa un estilo dórico con glifos y metopas, mientras que en el primer piso, por el contrario, sigue un orden jónico en sus columnas. Y se añade en el decoro, el ornamento, las guirnaldas, flores, frutas, querubines y decoraciones escultóricas sobre los arcos. Y en el remate superior consta de una balustrada puntuada por estructuras de evocación a los dioses de la mitología grecolatina. En escultórico podemos observar la entrada principal a dos principales estatuas que nos llama la atención en medio de todo el espacio de circulación, a la vez que en el vestíbulo se observa que está completamente enriquecido, por así decirlo, de esas esculturas. En el ámbito pictórico, asimismo, se encuentra también de gran importancia en el vestíbulo, tanto como en lo que se presenta en el que podemos ver, que es la cima principal, que se pueden admirar los 20 círculos, obra de los artistas elegidos por Tiziano y Sansovino. Asimismo, el mapamundi, además de proporcionar, ya sea anteriormente dicho, el mapamundi, también traduce desde el veneciano antiguo al italiano e inglés, desde los lugares hasta textos, que describen las costumbres, etc. Y por último, pero no menos importante, la escalera con cúpula de la poética y segundo tramos trucos de Sandro Vittori. La escalera consta de 4 cúpulas: cúpula de ética, retórica, dialéctica y poética. Y los tramos cuyas bóvedas están decoradas cada una con 21 imágenes de cuadrilíneas internas, estuco por Alessandro Vittoria y ortogonales frescos por Batista Franco y Batista de Mora. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Elizabeth. Buenas tardes, arquitecta y compañeros. Mi nombre es Carol Yactayo y el día de hoy voy a exponerles acerca del Castillo de Crassici. Durante esta exposición veremos los datos de la obra, datos históricos, línea del tiempo, análisis arquitectónico y las conclusiones obtenidas. Como datos generales, la fase renacentista de la obra parte de 1550 a 1633 y fue diseñada por el arquitecto Galeazzo Piani. Este castillo se ubica en Gmina Crassici, condado de Przemyśl, voivodato de Podkarpacie, en Polonia. Como datos históricos tomamos como referencia cómo fue el Renacimiento en Polonia. Este se desarrolla entre los siglos XV y XVI y fue considerada la edad de oro de la cultura polaca. La arquitectura renacentista polaca se divide en 3 periodos. El periodo temprano, también llamado italiano, que se da de 1500 a 1550. El segundo periodo, que se da de 1550 a 1600. Y por último, el periodo manierista, que se da de 1600 a 1650. Acerca del arquitecto Galeazzo Piani se sabe que nació en 1540 en el Ducado de Milán, en Italia, y se desarrolla profesionalmente en Polonia. Allí se casó con la viuda de otro arquitecto italiano y luego falleció en 1612 en Polonia, cuando aún no se terminaba la construcción del castillo. Otra de las obras que se le adjudica es el monasterio de las Carmelitas Descalzas, en Przemyśl. La historia del castillo se inicia cuando Jakub de Cieszyn se casa con una mujer adinerada, por lo que le fueron otorgadas 14 aldeas, incluidas Iluinka y Krasice. En la primera se construyó en 1550 una mansión residencial y en la segunda fue tomado y modificado el apellido de su descendencia. La primera reconstrucción fue en 1580 y la realizó Stanislao Krasicki, hijo de Jakub, con intención de crear un castillo defensivo con planta cuadrada y 4 torres defensivas. Luego, Marcin Krasicki, hijo de Stanislao, junto a Galeazzo Piani, realizan la segunda reconstrucción del edificio, transformando la fortaleza en una moderna residencia defensiva, agregando algunos elementos ornamentales que hacen que el castillo adquiera su peculiaridad. Posteriormente, el castillo pasa por distintas familias y ocurren diferentes acontecimientos que le provocan daños. Actualmente, el castillo pertenece a la Agencia de Fomento Industrial, la cual se tiene bien cuidado. En la línea del tiempo se ubican los acontecimientos mencionados y los daños que sufrió el castillo posterior a su construcción final, como invasión por el ejército ruso en 1726, un gran incendio en 1852 y la estadía del Ejército Rojo en 1939 a 1941. Con respecto al análisis arquitectónico, por el criterio utilitas, el castillo es considerado una fortaleza residencial. Posee una planta cuadrada central rodeada por muros perimetrales y 4 torres defensivas en sus vértices. Entre los ambientes se encuentran las 4 torres, papal, real, divina y noble, el patio central, los pasadizos, las zonas residenciales, el primer ingreso, la loggia, la puerta principal y la torre del reloj.
Las torres papal y noble tienen función defensiva en las plantas bajas y residencial en las partes más altas. La torre real es netamente defensiva y la torre divina es defensiva en la parte inferior y cuenta con una capilla en la parte superior. En cuanto a los demás elementos, se evidencian principalmente la circulación, que es centrada. Desde el patio central se acceden a los demás espacios. En el criterio Fermita se evidencian las torres con sistema estructural de muros portantes. Sus principales materiales fueron el ladrillo y el estuco. Señala algunos elementos estructurales, como estas almenas o merlones características de las torres. Esta torre posee una cubierta cónica. Aquí se observa el sistema abovedado de la cúpula. También se usan muchos balcones. Desde estas vistas, del mismo modo, los vanos se diferencian en adintelados y arcos. Entre los arcos encontré arcos de medio punto y arcos escarzano. También se observa el sistema adintelado en los pabellones y la estructura de arcadas. En el criterio de Venustas de orden y ordenamiento se observa que en la planta no existe una trama regular, aunque sí intenta hacerlo. En las elevaciones se nota un poco más claro una trama regular, igual en las elevaciones al interior. Y el ritmo y la repetición sí están presentes gracias a la composición de vanos y otros elementos. Como la base no es regular, tampoco existe una simetría total en planta. Sin embargo, parcialmente encontramos algunas. Principalmente en elevaciones se ven mejor las simetrías, también parciales, pero más completas del castillo. La aurimia se entiende por los espacios y aquí se pueden ver dos escalas diferenciadas, la escala doméstica o humana y la monumental, y aquí se observa que existen proporciones entre algunos de los espacios. Aquí se ve la escala de nuevo y nos damos cuenta que los espacios con mayor escala son cerrados, mientras que el que posee escala monumental es abierto y ventilado. Por último, como decoro, además de los elementos arquitectónicos mencionados, destacan las pinturas originales ubicadas en la parte inferior de la cúpula de la Torre Divina y los esgrafiados que se encuentran en distintas partes del castillo. Finalmente voy a comentar las conclusiones obtenidas. Como conclusiones tenemos que el castillo de Crassisin fue un castillo perteneciente al periodo renacentista que inicialmente fue planteado como un elemento defensivo y que luego fue convertido en una hermosa residencia que luego albergó a distintos personajes de la época. También tenemos como conclusiones que los elementos que caracterizan al edificio son sus torres. La torre divina, la torre papal, la torre real y la torre noble, que representan el orden eterno del mundo. Algo que también hace interesante el edificio es que esos elementos, que inicialmente fueron planteados como elementos defensivos, posteriormente fueron ornamentados y eso le otorgó otro carácter al edificio. Eso es todo por mi parte, le doy pase a mi siguiente compañera. Buenos días, arquitecta. Buenos días, compañeros. Soy la alumna Lisbeth Rondinel y en esta oportunidad expondré sobre la obra barroca San Ivo de la Sapienza. Presentaré los datos de la obra, los datos históricos, la línea del tiempo, el análisis arquitectónico y las conclusiones. En los datos de la obra, el año de su construcción fue de 1642 a 1660. El arquitecto que lo diseñó fue Francesco Borromini. Esta obra se encuentra ubicada en el Corso del Renacimiento en Roma, Italia, y está en el interior del Palacio de la Universidad de la Sapienza de Roma. Datos históricos. Lugar. Para introducirnos, se debe mencionar que el estilo barroco italiano se inició en Roma a principios del siglo XVII, representando el fenómeno religioso de la Contrarreforma. Dos de los más grandes exponentes fueron Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini. Sobre la vida del arquitecto, que fue Francesco Borromini, él nació en 1599 en Suiza. En 1626 se unió al equipo de Bernini, quien pasaría a ser su rival. En 1634 realizó su primera obra profesional y se suicidó en 1667 en Roma. Sus obras más destacadas son el Palazzo Barberini, el Palazzo Espada, San Carlo alle Quattro Fontane y San Ivo de la Sapienza, todas ubicadas en Roma. Sobre el edificio fue en 1635 que Borromini fue nombrado como arquitecto de la Sapienza por Urbano VIII. La primera parte de la que se ocupó fue de la iglesia, la cual cambió de diseño de espacio cuadrado a un espacio hexagonal, de tal forma que siguió con la idea de planta centrada. En cuanto a la decoración interna, para mediados de 1660 ya estaba muy avanzada. Línea del tiempo. Fue en 1648 la construcción de las bóvedas de la cúpula, un año después de la cubierta con placas de plomo, en 1652 la construcción de la linterna y en 1660 la finalización de su construcción. Análisis arquitectónico. Utilitas. Su tipología es de capilla e iglesia. Este es de carácter religioso, la cual funciona como centro de congregación, peregrinación y para los planos que poseía el papado en su momento de renovar Roma y recuperar su prestigio. El Palacio de la Sapienza posee una entrada en la fachada principal que da hacia el eje de la nave central y dos entradas en la fachada trasera que dan hacia los ejes laterales. En cuanto a la entrada de la iglesia San Ivo de la Sapienza, se debe pasar por el patio para acceder a esta. El palacio posee una nave central, un patio o plaza, la iglesia San Ivo de la Sapienza, dos naves laterales y una circulación directa. En cuanto a la iglesia San Ivo de la Sapienza en sí, posee 4 capillas radiales laterales, 2 con accesos, una nave central, un altar mayor o también llamado ábside, y su circulación principal va desde la entrada por el patio hasta el altar mayor, y las secundarias dirigen hacia las capillas laterales. Firmitas.
Borromini tiene como objetivo manifestar al hombre en medio de un espacio cambiante, por lo que se hace presencia de ángulos y formas en su estructura. En cuanto a su estructura en sí, la cúpula distribuye sus cargas a los arcos, estos se apoyan en los muros gruesos, los cuales reciben las cargas y las distribuyen al suelo. En su materialidad, predominan los bloques y muros de piedras, estuco y querubín, unidos con argamasa. En cuanto al piso, este está compuesto por planchas trapezoidales de mármol blanco y negro. Venustas, ordenamiento. La planta es realizada debido a la imaginación geométrica y simbolismo de Borromini. La superposición e intersección de los triángulos forman un hexágono que simboliza las celdas de los panales que aparecen en el escudo de la familia Bernini. A partir del hexágono se circunscribe un círculo, símbolo de la perfección divina. Su simetría en planta se presencia a través del eje central que comienza por la puerta principal pasando por la nave central hasta llegar al altar mayor. Tanto en su fachada principal como en la posterior, poseen un eje central predominante que marca la simetría principal. También están los ejes secundarios que denotan la repetición. La simetría en volumen no se aprecia adecuadamente debido a que está dentro del palacio. En Euritmia posee una escala monumental que se aprecia en la relación de la iglesia con el espacio en general y la escala humana que se aprecia en la puerta principal y en las puertas que comunican a las capillas laterales. En el caso del decoro u ornamento arquitectónico, en el exterior se aprecian 6 pilastras corintias con las estrellas Chigi, además de las ventanas abocinadas, y en el interior se aprecian las pilastras estriadas con estrellas Chigi también, que son de orden corintio. En el decoro escultórico se observan los remates de la espiral, la paloma del Espíritu Santo en el tambor de la cúpula y los sendos cilindros que sobresalen de las esquinas, y en el interior se aprecia la corona de 2 estrellas en la base de la linterna. En el decoro pictórico está el pintado de la pala del altar mayor, la zona alta que representa la gloria de Cristo, y en la parte baja aparece San Ivo atendiendo a los pobres. Otro punto importante es el urbanismo barroco, ya que en Roma las iglesias están ubicadas estratégicamente con la intención de que las personas recorran la ciudad a partir de los recorridos procesionales. Finalmente, se puede concluir la importancia del arquitecto Borromini al poder diseñar la iglesia en un espacio limitado por construcciones ya existentes mediante la realización de un esquema de formas que guarda relación con la simbología de la divinidad, además de la inclusión de planos cóncavos y convexos, tanto en las fachadas como en el interior. Esto se le añade la importancia que tuvo el estilo barroco en Roma, la cual impulsó la realización de esta gran obra. Buenos días, arquitecta, buenos días, compañeros. Mi nombre es Carlos Ortega y voy a exponer acerca del Gran Trianon. Inició su construcción en 1687 y culminó en 1688. Fue diseñada por el arquitecto Jules Jardin-Mansart. Está ubicado en el Parque del Palacio de Versalles, en Francia. Tiene un estilo barroco francés, el cual históricamente se aproxima al barroco italiano en su vertiente clasicista. Da a entender y valorar el paisaje y los jardines por sí mismos, y busca una simétrica perfección, exuberancia de las decoraciones interiores y la representación de los símbolos de poder. Entre sus principales representantes se tienen artistas, diseñadores, arquitectos, escultores, entre otros. En esta oportunidad hablaremos de Jules Jardin-Mansart. Nace el 16 de abril de 1646. Fue un arquitecto francés considerado uno de los más importantes del siglo XVII europeo y autor de la cumbre de la arquitectura barroca francesa. Su formación se vio acompañada por el arquitecto Francois Mansart, introductor del clasicismo y la arquitectura barroca francesa, de quien es sobrino nieto, y con el arquitecto Olivier Bron. Supo ganarse la estima de Luis XIV, convirtiéndose en el sucesor del arquitecto Le Beau después de su muerte, y es requerido para realizar distintas obras de rediseño y extensión de algunos de los diseños de Le Beau y otras construcciones. Entre estas construcciones tenemos al Gran Trianon. En 1670, Luis XIV decide construir un palacio alejado de la servidumbre y de la corte. Es así como después de la muerte de Le Beau, Jules Jardin-Mansart se encarga de reemplazar el Trianon de porcelana previamente construido y diseñar en 1687 el Gran Trianon, o Trianon de mármol, bajo la orden de Luis XIV. El Gran Trianon cuenta con un diseño con un edificio norte situado a la derecha y edificio sur a la izquierda. Al fondo del palacio, una galería hace comunicar estos dos edificios, y también cuenta con una sala de los servicios situado detrás del edificio sur. El Gran Trianon cuenta con un sótano, el cual funcionaba como alojamiento para la pastelería, cocina y los sirvientes que trabajaban en estas. Podemos apreciar el recorrido que estos realizaban en las distintas habitaciones de la construcción. Recorrido y usos. Cuenta con una circulación lineal, trabajada principalmente por tramas rectas. Se conserva la integridad de algunos espacios y se vincula su recorrido mediante el empleo de pasillos y galerías. Otros espacios se podían atravesar de manera axial. Sus componentes principales eran las columnas dobles y los arcos. Su sistema estructural poseía una estructura, un sistema estructural sencillo, construido en una sola planta baja, apoyado por columnas dobles y arcos, que aparte de un piso estructural también mostraba un fin decorativo.
La estructura ha podido mantenerse intacta con el paso de los años. Y en cuanto a la materialidad, predominaba el uso de la piedra y el ladrillo. Y el piso estaba hecho de mármol blanco y negro y en las habitaciones internas de madera. Orden y ordenamiento. Cuenta con un conjunto de plantas lineales dispuestas en distintos sentidos con ángulos de 90 grados. La planta base es cuadrilátera de donde salen dos alas, la norte y la sur, unidas por una galería formada por columnas dobles equidistantes, como acá podemos apreciar, en las elevaciones frontales y posteriores. Vemos que cuenta con vanos de distintas dimensiones. Simetría. No posee una simetría general, ni en planta ni en elevación, pero sí se pueden encontrar simetrías parciales, tanto en su jardín delantero como en su planta principal. En Eurimia se puede apreciar las principales escalas en el palacio, la escala real presente en el ingreso del edificio y en las ventanas, y también la escala humana presente en las áreas del personal de servicio, mayormente y habitaciones. Finalmente tenemos decoro u ornamento. En decoro arquitectónico podemos apreciar la presencia de columnas estriadas y columnas moldeadas con diseños florales en las habitaciones principales, así como también el tejado plano como balaustrada y el ingreso constituido por arcos de medio punto romanos y columnas de estilo jónico dobles. El estilo jónico se podía apreciar en su característica más distintiva, que eran las volutas gemelas o volutas espirales de su capital. Luego, se tiene también el decoro escultórico, que es una de las principales características del Gran Trienio, debido a su gran presencia de esculturas de bajo relieve. Estos tienen motivos religiosos, mitológicos y de naturaleza. Pueden ser de piedra o bañados en bronce dorado. También tenemos el decoro pictórico. La mayoría de las habitaciones del Gran Trienio están decoradas con pinturas de carácter familiar, histórico y o religioso. Algunas de estas obras de arte quedan bajo el estilo rococó, dando a la habitación un toque de eclecticismo, es decir, varios estilos en una sola habitación. Finalmente tenemos el decoro natural. El Gran Trienio se va a componer de un patio llamado el Coro de Honor, un palacio y un conjunto de jardines y estanques. Entre estos vamos a tener el orejas, el estanque con orejas, el estanque de la herradura, entre otros. Acá también podemos apreciar algunas vistas aéreas en uno de estos estanques. Conclusiones. Bueno, como conclusiones se te digo que el Gran Trienio, debido a que solo posee una planta, no requería de muchos elementos estructurales, por eso es que estos cumplían más un fin decorativo que estructural. También que hay una gran unión entre arte y arquitectura, es así como podemos ver distintos elementos que comparten este tipo de decoro. La naturaleza también tiene un papel muy importante y también se puede apreciar algo bastante característico del estilo barroco. Y también se puede apreciar la relación entre el diseño del Gran Trienio con la naturaleza. El diseño del Gran Trienio también, si bien da una sensación de orden y simetría, también puede causar imposibilidad de desplazarse libremente de la edificación. Bueno, luego pasamos con el análisis comparativo. Acá tenemos el cuadro comparativo. Para que se vea un poco mejor, lo hemos dividido en las conclusiones parciales. Desde el primer criterio, utilitas, tenemos que, de acuerdo a las obras estudiadas, tanto el Renacimiento como el estilo barroco tuvieron su principal desarrollo en Europa. Los edificios estudiados poseyeron diferentes programas debido a que constituyen tipologías distintas. Sin embargo, ambas tipologías brindan protagonismo a un espacio público, ya sea al interior o al exterior de la construcción. La circulación también se desarrolla de diferentes formas en las obras analizadas. En criterio de Ermitas tenemos que se observa el uso común de muros, columnas y arcos formados por parte de la estructura de la obra. Asimismo, con respecto al material a utilizar en las obras analizadas, predomina el uso del mármol blanco. Es la estructura misma como una decoración que presenta las diferentes zonas, tanto internas como externas de las edificaciones. Dentro de estos sistemas estructurales predominantes se encuentra el uso de arcos, sistema de dintelados y sistema abovedado. En orden y ordenamiento, en Venustas orden y ordenamiento, los estilos coinciden con el uso de formas y ángulos para la realización del plano de diseño, mientras que en otras edificaciones sobresale el uso de plantas lineales y la implementación de ángulos rectos. En simetría es importante para ambos estilos arquitectónicos. Si bien no todas las obras están delimitadas por este criterio, es tomado muy en cuenta a la hora de realizarlo. Eurimia se constituye espacios de diferentes tipos en ambas corrientes arquitectónicas. La proporción del espacio se construye en relación con las percepciones del usuario. En este sentido, la escala juega un rol muy importante. En la arquitectura renacentista, la escala monumental se utiliza para evidenciar los espacios públicos y otorgarle jerarquía. Por ello, sin embargo, en la arquitectura barroca, además del anterior mencionado, la escala monumental se utiliza para otorgar jerarquía a los espacios de carácter religioso y real. En decoro y ornamento, ambos estilos desarrollan decoro de carácter pictórico, estructural y arquitectónico. En el caso del ornamento arquitectónico destaca el uso de pilastras y es necesario resaltar que algunos de estos elementos se usan solo para ornamentar el edificio y no tienen nada que ver con la parte estructural. En cuanto al decoro estructural, escultural y principalmente pictórico, se representan imágenes de personajes y escenas relacionadas con la historia, acontecimientos de la época o religión. En conclusiones generales, tenemos que en las distintas tipologías de las 4 obras analizadas van a existir tanto coincidencias como discrepancias. Esto debido a que cada criterio estudiado se rige basándose en las relaciones entre el entorno, la ubicación, clima, diferencias, ciudades en las que están situadas, entre otros factores que afectan el desarrollo de cada uno.
También se concluye con estos aspectos como diferencias que se manifiestan en el Renacimiento como una arquitectura que sigue el estilo clásico, simétrico, orden y proporción de simetría, mientras que en el estilo barroco rompe con esta secuencia para otorgarle más dinamismo a la arquitectura general. También se observa el uso común de estructuras en las edificaciones, con base en arcos y columnas. En las obras analizadas resalta el uso del mármol tanto como elemento de decoro o escultura como arquitectónico en pisos y columnas. Acá podemos apreciar el glosario de términos y la bibliografía de cada una. Gracias.